Contentos porque hemos empezado a abrir nuestra boca y hemos empezado a romper el silencio, hemos empezado a decir lo que nos pasaba, porque hace unos 20 años atrás nos escogimos como hombre, como mujer, queríamos tener una familia, queríamos vivir juntos, queríamos tener hijos, pero nos encontramos con una realidad, no podíamos. Éramos como una bomba atómica, no sé, quería explotar, no podíamos llevarnos bien, no podíamos pasar juntos nada, porque todo terminaba en un caos y como había engendrado violencia, fui engendrado en la violencia, no sabía otra cosa que hacer que dar violencia. Mis padres fueron mis abuelos terratenientes, gente de Ramallo, de mucho poder. Por lo tanto, mi abuelo manejó toda su familia. Para que ustedes se den una idea, en la actualidad está la casa de mi abuelo y alrededor la casa de todos los hermanos. Mi abuelo construyó la casa de cada uno, diseñó sus casas, le eligió los muebles, y es mi madre que el día siempre le reprochó a mi papá esa cuestión de que ella nunca había podido elegir nada, todo lo había elegido mi abuelo. Eso hacen los hogares patriarcales, van marcando a la familia, van determinando, van delineando todo, y delinearon la de mi papá también, a tal punto, en ese hogar, casi teniéndolo todo en lo económico, hasta el año 86, luego ahí vino la catástrofe, todos saben lo que pasó en el año 86 con la inflación y demás, y nosotros no fuimos ajenos, lo sufrimos. Y como todo problema, como decía hoy, la miseria saca a luz un montón de situaciones más. Y mi mamá, que nunca había trabajado, tuvo que salir a trabajar, y mi papá se puso celoso y empezaron las cuestiones. Éramos muy pequeños y tuvieron que separarse porque mi mamá cae en infidelidad con el mejor amigo de mi papá. Y recuerdo una situación muy puntual. La de mi mamá tomando la mano a mi hermano y diciéndole, vámonos de casa, y dejándome a mí con mi papá. Yo nunca entendí por qué me dejaba a mí y se llevaba a él. Esa cuestión trabajó muchos años en mi vida, a pesar de que luego se subsanó la cuestión, yo era el más grande. Recuerdo esa primera noche, mi papá sentado, los dos sentados uno frente al otro, y él diciéndome, hijo, quedamos solos. Tu madre nos dejó, tenemos que afrontar la vida. Nada, desde ese día es como que todo se me vino todo encima y empecé a recordar situaciones. Yo le reclamaba a mi papá amor. Decía, papá, ¿por qué no me podés amar? Papá, ¿por qué mi papá no habla conmigo? Y era que él nunca había tenido amor. Como te decía, las familias anteriores, mi abuelo los marcó a todos. Mis tíos tienen una cruz, una L, todos tienen una marca de un golpe, una marca de un latigazo, de un ladrillazo, de una situación. La misma marca iba a tener mi papá y la misma marca íbamos a tener nosotros, porque mi papá resolvía todo con violencia. Por lo tanto, también era alcohólico y también golpeaba a mamá, 2 por 3, a causa de no poder resolver situaciones. Le estoy contando rápidamente porque luego viene lo de Susi, decir, en mi adolescencia, yo no traje mi libro, se llama Aguas Negras, Río de Vida, pero tiene... Nacimos, Aguas Negras es la isla, es el lugar donde nací, es el lugar donde se crió toda mi familia. Y en el Aguas Negras es donde cuidábamos animales, donde estábamos, y por lo tanto mi papá quería que yo fuera como los hijos de sus amigos, que enlazara, que anduviera a caballo, que fuera a la escuela del Río Pavón, que fuera, no sé, no hice nada de eso. Por lo tanto yo no era el hijo que él quería que yo fuera. Entonces siempre me recriminaba que los otros eran mejor. Entonces una de esas noches, estando uno de esos hijos de sus amigos, este joven
pasó su mano, me empezó a acariciar, me empezó a tocar, y aquella noche que parecía ser una fiesta terminó siendo una tremenda pesadilla, porque él terminó abusando aquella noche de mí, yendo, no recuerdo bien la edad, 12, 13 años, y creo que a partir de ahí con mi papá me marcaba más la distancia y cada día lo odiaba más. Cada vez quería estar menos. Él decía, cuando yo no esté, vos te haces cargo de todo. Y yo decía, el día que vos no estés, yo te prendo fuego todo. Yo te quemo todo, no te queda nada. Lo que menos quería era estar cerca de él. Anteriormente, mi familia, como se juntaban todos a facturar, no sé cuánto lo han hecho, así lo más grande, que hacen chorizos, salamines y cosas en los campos. Bueno, se juntaban todas las familias y ahí una prima, teniendo unos 8 años de edad, me acuerdo que me llevó de la mano al baño y me dijo, medio como una autoridad, 16 años tenía mi primo, una cosa así, me dijo, quédate ahí, tiró una toalla al piso, me hizo acostar, me desnudó, se me tiró arriba. Yo no entendí nada, pero esa imagen por los años me fue marcando y la tuve grabada, bien grabada en mi retina, y cuánto daño me hizo. Le dejo con Susi. Bueno, la verdad que sí, una vida bastante complicada la nuestra cuando nos conocimos. Y bueno, yo tenía muy chiquita, mi papá alcohólico, mi mamá una mujer con un carácter muy fuerte, una mamá que, bueno, siempre dominaba mi vida, me llevaba para acá, para allá, para el otro lado. Donde yo no quería, ahí había muchos golpes. Bueno, fuimos creciendo, yo, mi hermana, mi hermano, con esta familia, desde ya acordándonos siempre de los golpes de mamá. Y fui creciendo, yo era la más grande, tenía 10 años más o menos, 9, donde mi papá pierde su trabajo por una enfermedad y bueno, ahí vinimos la miseria realmente, todo lo que nunca habíamos visto. Entonces mi mamá tomó la decisión de, bueno, salir a trabajar como prostituta. Solamente yo lo sé a esto, por eso me costó mucho abrir la boca, romper el silencio, porque es hablar de mi mamá, la mamá que yo quiero tanto, la mamá que, bueno, me dio el ser y yo la amaba realmente con todo mi corazón. Pero lo más triste es que cuando ella salía, ¿sí?, tenía cita con hombres, le mentía a mi papá y me llevaba a mí como de rehén, ¿no? Me llevaba a mí, me dejaba en la puerta de una casa o me llevaba hasta el living de la casa y yo tenía que esperarla allí, sentada. No me daba cuenta mucho lo que sucedía, pero después cuando me fui más grande sí me di cuenta lo que ella hacía, ¿no? Así que bueno, llegábamos a casa y ¿dónde estuvieron? Bueno, fuimos a la casa de una amiga y yo la miraba y decía, está mintiendo, un dolor tan grande. Y bueno, seguimos así unos cuantos años, hasta que yo me daba cuenta que eso no podía ser mentirle a mi papá. Yo amaba a mi papá con todo mi corazón y no le podía estar mintiendo. Yo más grande ya me podía movilizar sola, entonces, ¿qué pasaba? Había hombres que no le pagaban en el momento y me enviaba a mí a cobrar, ¿no?, su trabajo. Y bueno, yo por supuesto que me resistía, no quería ir, ahí venían los golpes para mí, los golpes para mis hermanos, incluso ese griterío, ese cierre de puertas, esas cosas que nos ahogaba a mí, a mis hermanos, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba tan dominada por mi mamá que ya iba y lo hacía, ¿no? Iba, cobraba, venía, ¿no? Y por dentro me dolía tanto lo de mi papá. Así que bueno, llegó un día que uno de esos señores me ofrece un trabajo
ahí en mi ciudad. Y bueno, lo acepté. ¿Y qué pasó? Justo su esposa viajó, él estaba solo, así que me encerró en su casa, me golpeó porque yo me resistía a que él me tocara. Bueno, no sé cómo abrí una puerta y salí corriendo. Yo digo que Dios me cuidaba hasta en esos momentos. Así que bueno, era todo un odio con mi mamá, un odio, una vergüenza por la gente, porque era un pueblo muy chico y yo la verdad que no salía de mi casa de vergüenza, y llegaba a la mañana y me tenía que levantar y me tapaba hasta la cabeza porque no quería vivir realmente, no quería vivir más. Era tanto el dolor, el rechazo, la angustia, sufrir por mis hermanos que eran más chicos y por mi papá, que no sabía nada de esto, ¿no? Así que bueno, todo eso fue sucediendo, jamás se lo había contado a nadie. Cuando nos casamos con Fernando, todo eso estaba dentro mío. Imagínense que, como decía Fernando, era una bomba de tiempo. A mí me tocaba o me pasaba algo y era una locura que me agarraba, no golpeaba, pero sí maltrataba con mis palabras, ¿no? Porque yo no quería hacer lo mismo que hacía mi mamá. Y vivíamos así, él con sus golpes, y entonces yo me acuerdo que la primera trompada de Fernando fue en este ojo y que, no sé, a la semana yo no veía. Fui al médico y me preguntó, ¿pero a vos te golpearon? No, me caí, me golpeé, no sé cómo fue, pero a vos te golpearon. Bueno, dije que no. Bueno, me operaron, se me hizo toda una... como si fuera una venita, se me había corrido. Y bueno, me operaron, después me tuvieron que operar del otro ojo de un golpe muy fuerte, ¿no? Yo ahí pensaba, salí de mi casa, vengo otra vez a formar mi hogar, otra vez con lo mismo. Y así fueron pasando, ¿no? Pasaron unos años, recibí otra trompada de Fernando en mi oído, perdí más del 70% de mi oído. Y todo esto no lo hablaba con nadie. Hasta que lo hablamos juntos, rompimos el silencio y buscamos ayuda. Todo eso pasó, pero después teníamos nuestros hijos que muchas veces se portaban mal y bueno, por ahí Fernando también le pegó a uno de ellos, lo golpeó. Nos llamaron de la escuela, al más grande, bueno, ya habíamos entrado esto en el pastorado, estábamos en San Pedro, no estaba portándose bien, andaba de novio con unas chicas ahí, y bueno, fuimos a pedir ayuda y nos dijeron, échenlo de la casa. Así que vinimos a casa y le pedimos que se fuera. Y le pedimos que se fuera y hicimos lo peor que pudimos hacer, ¿no? Echar un hijo. Yo creo que un hijo, hoy lo entiendo, no se lo echa de la casa por más que sea el peor, ladrón, drogadicto, lo que sea. Y bueno, esta fue nuestra vida, de ahí salimos, pero sí sabemos que se puede salir, que podemos abrir nuestra boca, sacar todo lo que tenemos dentro y ayudar a otros. Amén. Sabe que lo que no cierra en un ciclo, lo potencia en el otro. René hacía hoy acá, las entrañas, la mente, el corazón, las entrañas, es donde quedan las cosas, donde quedan nuestras borras, donde todo lo que usted no sanó, a la larga o a la corta, vuelve a reaparecer. Es como la borra del café, la borra del vino, usted le echa agua, vuelve a arrancar de vuelta. De la misma manera, nosotros estábamos llenos de borra y no habíamos cerrado ciclos. Y teníamos que aprender a cerrar nuestros ciclos si queríamos comenzar una nueva vida.
lo que no se cierra en un ciclo se potencia en el otro. Entonces, año a año estábamos peor, no estábamos mejor. Ambos venimos sin conocer a Dios, pero cuando conocimos a Dios empezó nuestra libertad y empezó nuestro cambio, conocer a Jesús. Conocí a Jesús el día que me quise quitar la vida porque no le encontraba la manera de llevar adelante una familia, de sostener 2 hijos, no le encontraba la vuelta a nada. Entonces ahí tenía la determinación tomada cuando alguien me habló de aceptar a Jesús. Quizás hoy aquí haya alguien que esté con la misma situación, que haya venido como última alternativa y hoy tenga la posibilidad de aceptar a Jesús en su corazón. Otros tendrán la oportunidad de cerrar ciclos y de esta manera seguir avanzando en la vida, porque créame que se puede. Cuando usted cierra un ciclo, usted avanza. Cuando comienzan a pasar cosas buenas también en la vida, así como sube la gracia, la unción para los cristianos, el Espíritu Santo, así como sube la presencia en su vida, es como una inundación, también viene todo el camalote, viene toda la basura arriba, viene todo lo que no sirve. Si usted tiene borra y no la cerró, no cerró esos ciclos, toda esa borra va a subir primero y se va a ver con usted y le va a afectar. Y a pesar de estar en un muy buen momento y de amar a la persona que esté a su lado, o de estar en el mejor momento de su ministerio, o de estar en el mejor momento de su empresa, usted va a querer abandonar y largar todo. Va a haber día que va a querer terminar con todo, porque esto vuelve a generarse de vuelta desde acá, desde las entrañas. Entonces, si hay algo que aprendimos en todo este tiempo y desde que conocimos a Aguas de Sanidad, nos ha hecho tanto bien y damos gracias a Dios por la vida de René, por la vida de Graciela. Fue mucho más fácil. Es como que ahora hay un reverdecer en tantas cosas, porque ya no discutimos, decir, hace años que hemos aprendido a manejar la vida de otra manera. No es que no tenemos problemas, no es que no hay diferencias, las hay como en todos lados, tenemos dificultades como todos, pero en Dios podemos fortalecernos cada mañana y arrancamos de nuevo. Así que les animamos y les decimos que se puede. Nunca es tarde para comenzar. Cuando comencé mi ministerio, conocí una historia de 2 chiquititos que uno se había roto el hielo y había caído, y el mayor, dice que había un mayor ahí, y fue y sin decir nada lo agarró de su mano y lo levantó. Y como siempre vio que hay algún chusma por ahí, diciendo cómo pudo ser este que fue y lo levantó, de dónde sacó tanta fuerza, si no tiene la edad, si no tenía la forma, no tenía las maneras de haberlo sacado del hielo, pero lo sacó. La realidad es que nadie le dijo que no podía. Yo quiero decirte en esta mañana, esta noche, que nadie te ha dicho que no puedes. Tú puedes salir de la situación de donde estás. Abrí tu boca, rompe el silencio. Dios te bendiga y gracias por escucharnos. Gracias, Fernando y Susana. No queremos que ustedes bajen de aquí sin que podamos bendecirlos, porque ustedes no se imaginan cuando sueltan las palabras, las toma el Espíritu Santo y empieza a hablar. ¿Quién sabe cuántos esta noche, por el testimonio de ustedes, comenzarán a tomar fuerza diciendo puedo salir? Iglesia, arriba las manos. Señor, bendecimos tu nombre, porque eres grande, poderoso, como no hay otro. Y cuando bajás a nuestras vidas, patriarcales van marcando a la familia, van determinando, van delineando todo, y delinearon la de mi papá también, a tal punto, en ese hogar, casi teniéndolo todo en lo económico, hasta el año 86, luego ahí vino la catástrofe, todos saben lo que pasó en el año 86 con la inflación y demás, y nosotros no fuimos allá,
Para que ustedes se den una idea, en la actualidad está la casa de mi abuelo y alrededor la casa de todos los hermanos. Mi abuelo construyó la casa de cada uno, diseñó sus casas, le eligió los muebles, y es mi madre que el día siempre le reprochó a mi papá esa cuestión de que ella nunca había podido elegir nada, todo lo había elegido mi abuelo. Eso hacen los hogares. Contentos porque hemos empezado a abrir nuestra boca y hemos empezado a romper el silencio, hemos empezado a decir lo que nos pasaba, porque hace unos 20 años atrás nos escogimos como hombre, como mujer, queríamos tener una familia, queríamos vivir juntos, queríamos tener hijos, pero nos encontramos con una realidad, no podíamos. Éramos como una bomba atómica, no sé, quería explotar, no podíamos llevarnos bien, no podíamos pasar juntos nada, porque todo terminaba en un caos, y como había engendrado violencia, fui engendrado en la violencia, no sabía otra cosa que hacer que dar violencia. Mis padres fueron mis abuelos terratenientes, gente de Ramallo, de mucho poder. Por lo tanto, mi abuelo manejó toda su familia.